varios países a nivel mundial. Por esta, la organización de este tipo de eventos que sin duda. Por favor, no sé si me escuchan. Sí, doctor. Ok. Bueno, el día de hoy voy a compartir una presentación de lo que tiene que ver con la parte de la genética molecular, enfocado en lo que es los marcadores, el uso de marcadores moleculares dentro de los programas de mejora genética, cómo se pueden utilizar ellos, para qué sirven y cuáles son sus aplicaciones. En realidad, este es un tema amplio de un entendimiento, pues que se debe tener un background formado en lo que es los conocimientos básicos alrededor de las ciencias, pero para poder resumirlo y para poder entenderlo, vamos a hacerlo de una manera muy dinámica. Por favor, me confirman si pueden visualizar la presentación. Sí, doctor, sí se ve. Ok, tengo problemas con encender la cámara, no me permite, me dice que el anfitrión debe otorgarme un permiso, algo así, es por eso que todavía no logro encenderla, ¿sí? Bueno, en vista de que tengo un tiempo muy reducido, vamos a tratar de hacerlo esto lo más resumido posible. Bienvenidos pues a esta charla que tiene que ver con los marcadores moleculares y su aplicación dentro de los programas de mejora genética animal. Como bien lo mencionó el moderador dentro de mi presentación, yo soy máster en genética animal y máster en biotecnología de la reproducción. Aparte de ello, soy docente de la Universidad Estatal de Bolívar, docente de la Universidad de las Américas y también docente de posgrados de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Alrededor de todo lo que tiene que ver Parece que tuvimos unos problemas técnicos de conexión. ¿Me escucha, doctor? Sí, en efecto, parece que hay un poco de interferencia Interven- dentro de la transmisión. Ok, pero bueno, vamos a poder continuar. Voy a volver nuevamente a compartir mi presentación y les comentaba, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con el uso de marcadores moleculares dentro de los programas de mejora genética. Para ello, primero hay que entender qué es un marcador molecular o un marcador que nos va a servir para los programas de mejora genética. Un marcador como tal es una marca específica que yo puedo estandarizarla o utilizarla como guía dentro de los programas de mejora genética. Basado en ello, los marcadores utilizados pues, han sido varios a través de la historia. Por ejemplo, en los primeros inicios se utilizaban los marcadores morfológicos únicamente para los programas de mejora genética, es decir, basados en el color, basados en el tamaño, basados en los tipos de producciones. Sin embargo, pues nosotros ya sabemos que la genética es muy dependiente del ambiente. Yo siempre les digo a mis estudiantes, en genética animal, siempre va a ser genética más ambiente igual dólares cuando hablamos dentro del campo de producción. Es por ello que los estudios se ahondaron más dentro para poder entender cómo se sintetiza o cómo es la transmisión genética, cómo se puede entender la expresión de los genes para garantizar pues los programas de mejora genética. Es por ello que, entendiendo esta variabilidad fenotípica, se establecieron otros dos tipos de marcadores, aparte de los marcadores morfológicos, como son los marcadores bioquímicos y los marcadores moleculares, que son los que nosotros vamos a hablar. Los marcadores bioquímicos en realidad tienen un uso muy restringido dentro de lo que tiene que ver con los programas de mejora genética. Son marcadores que
no se utilizan mucho por la gran variabilidad, porque no se puede mantener de generación en generación, son muy variables dentro de la generación. Es por eso que los marcadores deben cumplir una serie de requisitos como tal para ser considerado un marcador molecular. Los marcadores moleculares son mucho más estables, se mantienen de generación en generación, nos ayudan pues a entender de mejor manera cómo es la expresión genética y cómo es la transmisión de los genes para poder desarrollarlos y para poder entender la expresión de los mismos. Basado en ello, pues los marcadores moleculares, los marcadores genéticos como tal, van a revelar siempre sitios de variación dentro del DNA. Si nosotros entendemos cómo está constituida la cadena del DNA, recordemos que es una estructura muy amplia que contiene toda la información genética comprimida dentro de los cromosomas. Cada una de las especies tiene su propio código cromosomal, por lo tanto, dentro de su código cromosomal, dentro del número de cromosomas, se van a establecer o se van a ubicar los diferentes genes responsables tanto de los rasgos físicos, de los rasgos productivos, de las características cuantitativas, de los quality traits, en fin, también responsables de la expresión de las enfermedades de origen genético, en fin. Este tipo de marcadores son muy utilizados dentro de los dos campos, dentro del campo de las ciencias animales, dentro del campo de la veterinaria y también dentro de las ciencias vegetales. Se utiliza mucho para análisis de germoplasma y también análisis a nivel genómico en las especies de producción, pero también dentro de las especies de compañía. Además de ello, pues son generados por diferentes tipos de mutaciones dentro del DNA que se van produciendo a lo largo de toda la hebra del DNA. Vamos a tener diferentes tipos de mutaciones. Estos cambios espontáneos que se producen a través de toda la cadena del DNA precisamente suelen ser considerados marcadores moleculares. Por lo tanto, un marcador molecular va a ser como tal, como dice su nombre, una marca dentro del genoma que me va a ayudar geográficamente a ubicarme dónde estoy dentro del genoma. Si estoy, por ejemplo, dentro del gen IGF-2, que se ubica dentro del cromosoma 8, si estoy, por ejemplo, explorando el cromosoma 7, qué tipo de genes voy a tener ahí y cuáles son los responsables de ello. Por lo tanto, van a ser marcas específicas que me van a ayudar a mí a ubicarme dentro del genoma para poder entender cómo va a ser esa expresión genética y de esta manera poder recurrir a los programas de mejora genética. Por lo general, este tipo de marcadores suelen localizarse en regiones no codificantes del DNA. Es ahí donde se ubican este tipo de marcadores. Nosotros podemos encontrar dos tipos de marcadores, de acuerdo a la variabilidad del DNA en el que podamos encontrar. Siempre este tipo de variabilidad específica del DNA entre los individuos va a estar asociado a las características fenotípicas. Es por eso que son los responsables de la expresión del color de la capa, del color de la piel, de la capacidad productiva que tenga un animal, dentro del tamaño del animal, todo lo que yo pueda medir dentro de su fenotipo. Recordemos, el fenotipo va a ser todos los rasgos que yo pueda observar, pero también que yo pueda medir. A veces tenemos un concepto errado de que el fenotipo es únicamente lo que yo puedo observar, el color de la piel, el color de la capa, el tamaño del animal. El fenotipo también tiene que ver con todas las características cuantitativas y cualitativas que yo puedo medir en el individuo. Por ejemplo, producción de leche, por ejemplo, producción de kilos de carne, producción de kilos de huevo, en fin, dependiendo del tipo de animal de producción en el cual nosotros estemos estudiando. Nosotros vamos a tener dos tipos de marcadores. Primero, los marcadores moleculares y también de origen nuclear y también los marcadores moleculares de origen mitocondrial. ¿Cuál es la característica de cada uno de ellos? El marcador nuclear me va a dar información de toda la genealogía del individuo, va a dar información tanto del padre, de la madre, de los ancestros anteriores del individuo, es por eso que son muy utilizados, por ejemplo, para pruebas de paternidad, para lo que es buscar genealogía, huella genómica, en fin, son muy utilizados. Por su parte, el DNA mitocondrial es utilizado de igual manera como un marcador informativo para poder estudiar, aparte de lo que mencionamos anteriormente, puede estudiar enfermedades, podemos estudiar genes, podemos estudiar procesos relacionados netamente con la parte maternal. Es por eso que este tipo de marcadores, los mitocondriales, no pueden ser utilizados como para hacer, por ejemplo, genealogía, pruebas de paternidad, porque nos da información de únicamente de uno de los parentales.
¿Cómo se producen este tipo de marcadores? Se producen básicamente ya sea por inserciones, que quiere decir una inserción. Cuando hay un cambio espontáneo dentro de las hebras del DNA, dentro de las bases nitrogenadas, por ejemplo, se cambia una adenina por una citosina o por una guanina, en fin. Puede ser una inserción, puede ser una eliminación, es decir, que se autoelimine como tal una de las bases nitrogenadas, podemos encontrar por translocaciones, duplicaciones, todo lo que tiene que ver con procesos de cambios espontáneos o mutaciones dentro del genoma. Por lo tanto, todo ello me va a permitir a mí establecer estudios a nivel de diferentes tipos de tejidos, por ejemplo, a nivel de la sangre, a nivel del músculo, a nivel de ciertos órganos vitales como hígado, riñón, en fin, a través de explorar o estudiar cualquier muestra de tejido, ya sea pues, tejidos como riñones, pulmones, músculo, sangre, en fin, yo puedo poder llegar a determinar mediante estudios de PCR. Recordemos que la PCR pues, son estudios que nos ayudan a determinar o a establecer precisamente o a duplicar cierta información de la cadena del DNA, cierta estructura que yo pueda estudiar. Por ejemplo, quiero estudiar el cromosoma 8, quiero estudiar el gen del alotano, cualquiera de ellos pues me permite estudiar a través de los estudios de la PCR, que recordemos que es la reacción de la cadena de la polimerasa, pues me va a permitir estudiar y duplicar esa información de cómo se encuentra establecido el genoma de la especie para poder identificar si existen, mediante los marcadores, si existe algún cambio, si existe algún gen que esté relacionado a alguna de las características de interés productivo. Como una pequeña introducción, pues eso es básicamente lo que es los marcadores. Obviamente hay que tener un background muy fuerte dentro de lo que tiene que ver la biología molecular, la genética molecular como tal, para poder entender de una manera muy clara. Pero lo que me interesa que entiendan también esta parte es cuál es el uso dentro de la medicina veterinaria. Uno de los campos muy aplicados dentro de lo que tiene que ver con el campo de la genética molecular es precisamente la medicina de conservación. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de fauna silvestre, para poder identificar, para poder filiar, para poder estudiar diferentes enfermedades, por ejemplo, genealogía, para poder hacer la filiación de una especie nueva o de una especie que se esté perdiendo, en fin, para todo ello me ayuda precisamente a explorar el genoma de la especie para poder determinar genealogías, para poder determinar huella genética, en fin. Sin embargo, tenemos otros usos también dentro de lo que es el campo de la producción. Dentro del campo de la producción, el uso de los marcadores genéticos está muy enfocado dentro de lo que son los programas de mejora genética animal. Por ejemplo, gracias precisamente a la manipulación genética se ha logrado tener y disponer genes que nos ayudan a potenciar las características de interés productivo. Por ejemplo, una de las razas de vacuno que fue en la que se encontró este tipo de marcadores asociados a diferentes genes productivos, por ejemplo, la raza, la Belgian Blue, que es una raza que presenta doble musculatura y que nos va a permitir tener un mayor rendimiento cárnico dentro de la producción cárnica. Y así pues en todos los programas de mejora genética de las especies de producción, tanto en bovinos, caprinos, equinos, porcinos como tal, en aves, se ha logrado tener grandes avances, se ha logrado estudiar, se ha logrado explorar el genoma completo de todas las especies para poder ir relacionando, ir estudiando cuál es la asociación de esos marcadores con genes que son responsables de la expresión genética de los individuos. Por ejemplo, rasgos como la producción de la leche, rasgos como la calidad de la carne, la calidad del huevo, en fin, todo lo que tenga que ver con las características de interés productivo. Pero también dentro de nuestra carrera se lo utiliza también dentro de la medicina de las especies menores, como modelo para estudiar diferentes tipos de enfermedades, las enfermedades asociadas netamente a la parte genética o a la parte por transmisión hereditaria. Se utiliza también para la validación de biológicos, la validación de vacunas, como modelo de estudio de enfermedades, en fin. El tener la información genética de los individuos pues permite realizar muchos campos de aplicación, no solo dentro de los campos de la mejora genética, sino también, por ejemplo, dentro de los campos de las ciencias de la salud, de las técnicas de diagnóstico, en fin, para poder ir desarrollando estudios a nivel genómico que nos permitan llegar a su campo de aplicación en
ramas que tiene en nuestro campo de la medicina veterinaria, tanto en la medicina de conservación, en la medicina de la producción y también en la medicina de las especies de compañía. ¿Para qué nos sirve en realidad? Pues aquí están algunos de los grandes grupos sintetizados en los cuales nosotros podemos trabajar a través del uso de marcadores moleculares. Por ejemplo, para los estudiantes que les interesa mucho lo que es la medicina de la conservación, uno de sus principales usos es precisamente en ello, tanto la fauna silvestre permite estudiar la conservación de la diversidad genética para poder determinar recursos o genéticos, para poder determinar filiaciones, huella genética, en fin, todo ello me permite el uso de los marcadores moleculares. Pero también me permite determinar portadores de enfermedades, específicamente aquellas enfermedades que están relacionadas de acuerdo a la genética, ¿no? También me permite determinar pruebas de paternidad. Esto es muy importante, por ejemplo, dentro de las especies de producción para poder determinar si una vaca va a tener el mérito genético al cual se le adjudica como tal, o un cerdo pues desciende en realidad de una genealogía o de un linaje que permita expresar ese tipo de características de interés productivo. Por lo tanto, me va a permitir ahondar dentro del campo de la mejora genética y dentro del campo de la selección de la genética. Además de ello, como estamos realizando una exploración completa del genoma, me va a permitir realizar estudios de manipulación genética para poder obtener los famosos animales transgénicos, ¿no? Que en la actualidad, pues, este tipo de estudios cada vez evoluciona más. Gracias a la transgénesis, pues, hace no más de un mes se logró disponer del primer trasplante con éxito de un órgano que provenía de un cerdo a un animal, ¿no? Cosa que anteriormente no se lograba. No se lograba. Precisamente, ¿por qué no se lograba? Bueno, específicamente fue del cerdo que se trasplantó hacia un humano. Ellos tienen activado un prión, que es el prión 1. Este prión 1, al contacto con el organismo humano, pues se activa y produce una septicemia generalizada. En la actualidad, pues, a través de la manipulación genética y de las transgénicas, se logró inactivar ese prión 1 y de esta manera, pues, ya no se activa dentro al contacto con el organismo humano. De esta manera, pues, la transgénesis, la manipulación genética promete muchísimo en los diferentes campos de aplicación, no solo dentro de las ciencias veterinarias. Pero también nos ayuda, por ejemplo, la determinación del sexo, es muy importante dentro de las especies de producción. Dentro de la medicina de conservación, de igual manera, es muy importante, por ejemplo, cuando estamos trabajando con especies que se necesita conservar, por ejemplo, el cóndor andino, pues necesitamos que dentro de los embriones se establezca un macho o una hembra como tal. Se puede llegar en la actualidad, pues, a sexar tanto embriones, tanto espermatozoides, para poder afinar de alguna manera las técnicas de reproducción asistida y también las técnicas de conservación. Aquí tenemos algunos de los ejemplos, varios de los ejemplos de los cuales se ha publicado diferentes estudios con el uso de marcadores moleculares en diferentes especies de animales, tanto en aves, tanto en ovejas, en caprinos, en bovinos. Prácticamente esto se ha difundido en todas las especies de animales. En una de mis tesis de maestría que tenía que ver precisamente con la genética animal, yo tuve la oportunidad de trabajar en este tipo de estudios en el campo de la aplicación de los marcadores moleculares, donde se logró determinar cromosomas importantes que al final de la charla les mostraré como ejemplo cómo se puede utilizar este tipo de la información genética y el uso de los marcadores moleculares para poder determinar asociaciones a diferentes características de interés productivo. Los tipos de marcadores moleculares, pues tenemos varios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los de RLFP, los de enzimas de restricción, los ALGP, en fin, tenemos varios. Y también tenemos los tipos de marcadores, tanto microsatélites y también los marcadores SNPs. ¿Por qué vamos a hablar únicamente de estos dos? ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de los ALGP, de los LGP, de los marcadores bioquímicos, en fin? Porque su uso cada vez va siendo más limitado. Los más utilizados tradicionalmente, bueno, fueron los microsatélites en principio. Estas son unas secuencias repetidas en tándem, es decir, que se repite cada cierta secuencia dentro del DNA y me permite realizar pruebas específicas, por ejemplo, genealogías, linajes, pruebas de paternidad, porque me permite disponer de la información tanto del padre como también de la madre. El caso de los SNPs, y de igual manera se puede utilizar para este mismo tipo de estudios, pero los SNPs, estos van a explorar de manera individual cada una de las bases nitrogenadas. Es por eso que se denominan los SNPs por sus siglas en inglés,
se denominan como polimorfismos de un solo nucleótido. Por lo tanto, me ayuda a determinar, me va a ayudar a determinar cambios específicos o polimorfismos específicos dentro de la secuencia del genoma. Como dije anteriormente, los microsatélites, lo importante de ellos es que nos enfoquen en la información tanto del padre como de la madre. Tenemos la información de los dos parentales. Esto es muy importante para pruebas de paternidad. Por ejemplo, cuando uno hace una prueba de paternidad, se utilizan de hecho este tipo de marcadores, ¿no? Los marcadores tipo microsatélites, porque nos dan información exacta tanto del padre como de la madre, de la genealogía del individuo, porque son secuencias repetidas de ADN en tándem, es decir, que se repite cada cierta frecuencia, cada cierta secuencia vamos a tener repetido ello. Por lo tanto, van a ser marcas específicas que me van a ayudar a ubicarme geográficamente dentro del genoma del individuo. Estas secuencias pueden ser de 2, pueden ser de 3, de 4 nucleótidos como tal, que siempre van a estar, es decir, son secuencias cortitas, pero que se repiten de manera consecutiva. Tenemos alrededor de 1 a 6 pares de bases que vamos a encontrar, es decir, 6 o de 1 a 6 pares de bases que se encuentran repetidas como tal, y esta secuencia repetida la vamos a encontrar cada 100 bases a nivel de un locus, ¿no? Un locus es una región dentro del genoma responsable de la expresión de un fenotipo. La desventaja que tienen ellos es que tienen una alta tasa de mutación. Sin embargo, para los últimos estudios genómicos, lo que nos interesa es precisamente eso, que tengan una alta tasa de mutación, pero que se mantengan constantes de generación en generación. Esa es una de las características que debe cumplir un marcador de origen genético, de origen molecular, que debe mantenerse intransferible, que debe mantenerse constante como tal, incambiable, de generación en generación. Caso contrario, por ejemplo, si yo hago un estudio genómico en la generación 2 y quiero volver a hacer ese estudio en la generación 6, si no se mantuviera de generación en generación, no me serviría este tipo de información a nivel genómico. Aquí tenemos un poco de lo que son las secuencias repetidas del DNA, ¿no? Que les decía anteriormente de los microsatélites. Son secuencias de 2, de 3, de 4 pares de base que vamos a encontrar repetidas de manera consecutiva cada cierto rango a nivel del genoma. Por ejemplo, aquí vemos que estas se van a repetir cada cierta distancia del genoma. Por lo tanto, aquí tenemos un marcador, otro marcador y todo ello. Por lo tanto, me ayudan precisamente a tener una información más específica dentro de la información del DNA del individuo. Basado en ello, pues se ha utilizado, como dije anteriormente, para hacer filiaciones. En el caso, por ejemplo, se utilizó para la caracterización del cerdo criollo americano como tal. Se ha utilizado para hacer igual huella genética. Se ha utilizado para hacer pruebas de paternidad, para hacer pruebas de filiación. En fin, porque nos aporta información de los dos parentales. Otro tipo de marcadores son los marcadores tipo SNPs. ¿Qué son los marcadores tipo SNPs? Son polimorfismos de un solo nucleótido por sus siglas en inglés. Este tipo de marcadores me permite estudiar o valorar validación de la genética poblacional, me permite determinar evolución de las diferentes especies animales, me permite estudiar enfermedades, me permite realizar estudios de asociación entre los genes y las características de interés productivo. Por ejemplo, ¿qué relación tiene el gen PPAR2 con la calidad de la carne? ¿Qué relación tiene, por ejemplo, qué relación tiene el gen del alotano con la presentación de la enfermedad de las carnes pálidas, blandas y exudativas en cerdos? Por lo tanto, este tipo de marcadores me va a ayudar a determinar con mayor exactitud la responsabilidad o la participación que tienen los genes para la expresión de un fenotipo, tanto de características de interés productivo o de enfermedades como tal. Y dentro de ello, pues han sido muchos estudios que se han venido desarrollando. Recordemos que los marcadores tipo SNPs se producen ya sea por un cambio espontáneo dentro de unas bases nitrogenadas. Por lo tanto, pueden ser de dos tipos. De transiciones, cuando es una transición, cuando se produce un cambio de una purina con una purina o de una pirimidina con una pirimidina. O puede ser también por transversiones, cuando se produce un cambio entre una purina y una pirimidina y entre una pirimidina o una purina como tal. Cualquiera de estos dos pues pueden ser considerados marcadores tipo SNPs. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un cambio, cuando hay una transición entre una adenina y una guanina, o cuando se llama una translocación, cuando hay un cambio dentro de lo que es la adenina con la citosina, ¿no? Que en este caso serían transversiones. Cuando se cambia dentro de una pirimidina
hacia una purina. En resumen, ¿para qué nos sirven los marcadores moleculares? Son un tipo de marcadores que nos ayudan a definir cómo es la variabilidad fenotípica del DNA, es decir, de qué se depende dentro de la información genética para que se exprese un fenotipo. Como por ejemplo, ¿de qué depende de que una vaca me dé mayor cantidad de leche? ¿De qué depende de que un cerdo me dé una mejor calidad de carne? ¿Cuál es la influencia genética? Sin embargo, recordemos que las características de interés productivo se manejan bajo un modelo infinitesimal. ¿Qué quiere decir el modelo infinitesimal? Que para que una característica de interés productivo, por ejemplo, la producción de la leche, se exprese, va a depender de muchos genes, que cada uno de esos genes va a tener una influencia muy pequeña y aditiva a la vez. Es decir, que todos van a trabajar de manera conjunta para que se exprese esa característica. Lamentablemente, las características de interés productiva no se manejan de una manera autónoma bajo un solo gen. Caso contrario, los programas de mejora genética fueran muy, muy fáciles, ¿no? Por ejemplo, si hubiera un gen responsable de la producción de leche, pues simplemente trabajo con ese gen y tengo una vaca que va a producir 40 litros de leche. O si, por ejemplo, encuentro cuál es el gen que responsable de la producción de huevos, pues trabajo con ese gen y voy a tener una mejor calidad de huevo. En fin, no se maneja de esta manera, sino que muchos genes influyen dentro de la expresión de una característica de interés productivo. Como les puse el ejemplo, ¿no? Para la producción de la leche va a influir muchos genes, cada uno va a tener un efecto muy pequeño y aditivo para la expresión de esa característica de interés productivo. Su aplicación es muy importante dentro del campo de la producción animal, dentro del campo de la conservación, de la genética poblacional, para poder entender filiaciones genéticas, para poder entender huella genética, para poder entender todo lo que tiene que ver con la diversidad genética. Los dos tipos de marcadores más utilizados en la actualidad son precisamente los microsatélites, que como dije anteriormente, utilizados para pruebas de paternidad, son utilizados para genealogía y para afiliación. Y los marcadores tipos SNPs, estos nos ayudan más para estudio de enfermedades, para estudiar características de interés productiva relacionados a genes, nos ayuda a tener un mejor entendimiento de lo que tiene que ver la variabilidad fenotípica y cuál es la participación de la información genética. ¿Qué más? Todo esto lo dijimos anteriormente y pues bueno, tanto los microsatélites y los SNP van a ocurrirse o vamos a tener este tipo de marcadores de manera natural dentro del genoma de todas las especies animales y también dentro de los humanos y también plantas. Por lo tanto, este tipo de marcadores siempre nos van a ayudar a determinar como marcas cuál es la influencia de ciertos genes para identificar cómo se produce la variabilidad fenotípica de las diferentes especies. Y aquí tenemos un ejemplo para terminar con ello. En este caso, este precisamente fue un estudio que lo realicé dentro de uno de mis estudios de maestría, donde pues se lograba, trabajé con marcadores tipo SNPs, los marcadores de un solo polimorfismo, y se trataba de identificar precisamente cuál era la participación de los genes para ciertas características relacionadas con la calidad de la carne. Recordemos que las características de calidad de carne están dados por dos, tanto las características bioquímicas, pero también las características organolépticas, lo que tiene que ver con el olor, el sabor, la textura, la resistencia a la parrilla, en fin. Y dentro de las características bioquímicas, por ejemplo, la infiltración de grasa, la cantidad de proteína que tiene, fibra, en fin, todo lo que podamos identificar dentro de la parte bioquímica. Y precisamente dentro de ese estudio se logró identificar que se tuvo diferentes genes dentro del cromosoma 8, dentro del cromosoma 17, que están relacionados directamente a los parámetros de calidad de la carne. Por lo tanto, el uso de marcadores genéticos se puede utilizar mediante estrategias de identificación de QTLs, es decir, identificación de los Quality Trial Logs, que quiere decir de los locus responsables de las características de interés productivo, de la expresión de las características productivas, o de análisis de asociación genómico, conocidos como GWAS, que son utilizados para descubrir genes o variantes de genes que están relacionados directamente con características de interés productivo. En este caso, dentro de mi estudio de investigación, yo utilicé el análisis de asociación genómico, o conocido también por sus siglas en inglés como GWAS, en el que me ayuda a identificar cuál es la asociación entre los marcadores genéticos
y los rasgos fenotípicos, es decir, cómo se relaciona un marcador genético con la expresión de una característica de interés productiva, ya sea calidad de leche, calidad de carne, producción de huevos, en fin, lo que se les ocurra, o también enfermedades de interés. Con la información genotípica que, genotípica que se tiene en la actualidad de todos los individuos dentro de una población, teniendo en cuenta también la información de los rasgos fenotípicos de los caracteres de interés productivo, teniendo en cuenta un adecuado diseño estadístico, se pueden hallar genes que se encuentren en desequilibrio de ligamiento o relacionados a genes de interés. ¿Qué es lo que al final de la investigación logramos encontrar? Pues que dentro del cromosoma 8 del cerdo tenemos asociaciones, como vemos aquí, cada uno de estos puntitos que están en diferentes tipos de colores representa un cromosoma, ¿no? Y dentro de los cromosomas se van a ubicar los diferentes tipos de genes. Cada uno de estos genes representa una asociación de un marcador al rasgo productivo. En este caso, el rasgo productivo era la asociación del ácido palmitoleico relacionado con la calidad de la carne. Se logró identificar pues, que existe genes que están relacionados, genes que se ubican en el cromosoma 8, en el cromosoma 4, en el cromosoma 17, que están relacionados directamente con la cantidad de infiltración de grasa en músculo que vamos a tener en un retrocruce de cerdos lambras. ¿Qué nos quiere decir esto? Para que se entienda un poco de ello. ¿Por qué la carne de cerdo nos gusta más? ¿Por qué la chuleta es tan rica? ¿Por qué la fritada nos gusta más? Precisamente porque tiene mayor infiltración de grasa, tanto intramuscular como grasa dorsal. En los programas de mejora genética a nivel europeo, se llegó a un nivel tan magro de carne que la carne se volvió insípida, que no resistía muy bien la parrilla, que se perdió como tal el sabor. Por lo tanto, ellos lo que están haciendo ahora es nuevamente retomar o regresar, no buscar ya carnes tan magras como tal, sino tratar de rescatar las características organolépticas y de calidad de la carne para poder volver para poder volver precisamente a retomar esa calidad de la carne. Y es precisamente en eso lo que se basó este estudio, en tratar de determinar características relacionadas a la calidad de la carne en músculo, donde se logró identificar pues genes asociados a este tipo de características. Eso es un poco de ejemplos simplemente de todo lo que se tiene, de lo que se puede hacer con los marcadores genéticos. Hay muchos estudios aparte de ello, no solo estudios dentro del campo de la producción, sino también dentro del campo de lo que tiene que ver con la medicina, con la conservación, en fin. Es un campo de investigación, pues que en la actualidad los futuros profesionales lo están desarrollando o lo vienen investigando. Así que les invito yo también a ustedes a que sean curiosos, a que tratemos de investigar, a que tratemos de seguirnos formando. Medicina veterinaria es un campo muy amplio, no solo es producción animal, no solo es medicina de menores, medicina de mayores, en fin, sino tenemos muchos campos de aplicación. Espero haber aportado con ustedes dentro de compartiendo este tipo de investigación, este tipo de estudios como tal, más allá de una investigación, es prácticamente un tema en el cual estamos muy enfocados en la actualidad. Tenemos grupos de investigación en los que trabajamos, pues, y todo es en torno precisamente a la parte de la genética molecular. Así que precisamente les invito pues a que investiguen, a que se preparen, a que sigan estudiando mucho más, porque como vieron aquí, pues es un campo de aplicación muy, muy amplio. No sé si tienen alguna pregunta, pues con esto les agradezco la atención prestada dentro de esta conferencia. Muchas gracias, doctor Eduardo. Es realmente un gusto haberlo escuchado en esta tarde y formando parte de este simposio científico, el segundo simposio científico organizado por la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Bolivia. Tenemos algunas preguntas, doctor, que nos están llegando por diferentes vías. Tenemos algunas preguntas. Nos indican, nos preguntan o le preguntan a usted, ¿qué es una región no codificante? Ok, una región no codificante dentro del genoma es una región por lo general donde suelen ubicarse los marcadores moleculares y no está relacionada a la expresión
expresión de una característica de interés productivo. ¿Ok? Por ejemplo, hay genes que se ubican en regiones codificantes. Cuando un gen se ubica en una región codificante, tiene una mayor probabilidad de expresar ese fenotipo. Lamentablemente, los genes responsables de las principales enfermedades de origen genético suelen ubicarse de manera común en las regiones codificantes. Es por eso que pueden expresarse. Una región codificante es aquella región que no participa en la expresión de una característica de interés productiva o de una enfermedad o de un gen como tal. Y por lo general, los marcadores moleculares siempre se ubican ahí. Se pueden mantener siempre de generación en generación, como es el caso de los marcadores moleculares. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿De qué elementos está conformado un marcador? A ver, un marcador molecular, en el caso, como les mencionaba anteriormente, en el caso de los microsatélites, son repeticiones de una secuencia genética en tándem. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos las bases nitrogenadas, tanto purinas como pirimidinas, como tal, adenina, guanina, citosina, timina. Van a ser repeticiones en tándem que voy a tener. ¿Ok? Eso es como tal. Un marcador molecular es una secuencia del DNA, en el caso de los microsatélites. En el caso de los SNPs, es un polimorfismo de un solo nucleótido. Es decir, estamos hablando solo de una base nitrógena. Puede ser una adenina, una guanina, una citosina como tal. Donde es por eso que los marcadores tipo SNP son más específicos para los estudios de asociación, nos dan mayor exactitud al momento de relacionar o de asociar un marcador con una característica de interés productivo. Prácticamente los marcadores moleculares, tanto microsatélites como SNPs, son como tal regiones específicas del DNA. En el caso de los microsatélites pueden ser de 2, de 3 o 4 secuencias de DNA. En el caso de los SNPs, tan solo un polimorfismo. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta, más de las múltiples felicitaciones que le están realizando por la ponencia. Muchas gracias. Nos dice Brian Vega, muy buena conferencia, doctor. Mi pregunta ¿es posible mejorar más a un animal que ya fue mejorado genéticamente? Bueno, si nosotros es una pregunta muy interesante, felicitaciones la pregunta, y es un tema muy controversial en la actualidad. Lo que les hablaba precisamente del ejemplo de cómo se enfocó mis estudios de investigación que los desarrollé en Europa, era porque ellos llegaron ya a un nivel de mejora tan alto que tuvieron carnes tan magras que la infiltración de grasa ya era mínima como tal, por lo tanto la carne se volvió insípida, no resistía la parrilla, se perdía el sabor de la carne, en fin. Entonces llegaron a un nivel de mejora, entre comillas, se puede decir, porque únicamente lo que hicieron es trabajar con una característica que era la calidad de la carne, en la cual se dieron cuenta de que no era el mejor resultado por temas de que la calidad de la carne bajó en sus características. Por lo tanto, tuvieron que nuevamente regresar a lo anterior. Y precisamente mi estudio se basó en eso, en regresar, tratar de buscar cuáles genes son esos o que están relacionados a la calidad de la carne para trabajar con esos genes y volver precisamente a rescatar esas características organolépticas y bioquímicas de la calidad de la carne. El programa de mejora genética enfocado en lo que habla la persona que estaba haciendo la pregunta, no lo definimos nosotros en realidad, porque hay muchos programas de mejora genética, como les puse el ejemplo de la carne en Europa, que llegó a este nivel tan magro de perder prácticamente sus características organolépticas y sus características bioquímicas como tal. En ese momento, pues, ¿qué es lo que se trata de hacer? Es buscar una solución para ello, fruto precisamente de trabajar en ese tipo de características. Los programas de mejora genética en la actualidad ahora son mucho más sensibles, es decir, nosotros ya no trabajamos exhaustivamente en una característica. Es, por ejemplo, en el caso de la leche. Ya se logró determinar cuáles son los genes relacionados a la calidad a la cantidad de leche que se produce. Ahora están buscando calidad de leche, pero ahora buscamos otro tipo de características. Les pongo un ejemplo. En la actualidad, el animal se sigue mejorando como tal, porque si bien ya se han mejorado características productivas, como es calidad de leche, cantidad de leche producida, en fin, ahora estamos yéndonos por otro tipo de parámetros que nos interesan en realidad, que son las enfermedades, la resistencia a las enfermedades. Ahora ya la mayor parte de productores en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, ya no buscan animales para sus predios que mejoren los índices productivos, tanto de calidad de leche o de cantidad de leche, sino están buscando ahora ya
animales que resistan a las enfermedades. Y es por eso que en la actualidad, a través del estudio del estudio genómico, se pueden encontrar animales que ya vienen inmunizados para ciertas enfermedades. Los famosos animales Immunity Plus, que vienen, en el caso de los toros, vienen inmunizados, por ejemplo, para brucela, para mastitis y para pododermatitis. Es decir, los animales ya vienen inmunizados con ese tipo de enfermedades. Es decir, que los programas de mejora genética no terminan ahí, porque ahora buscamos otro tipo de características. Si bien se ha logrado mejorar ciertas características productivas en la mayor cantidad de especies de producción, pero ahora vamos por estudiar modelos de enfermedades, vamos a estudiar biológicos, vamos a estudiar vacunas, estamos estudiando también, por ejemplo, el uso de animales transgénicos para precisamente poder utilizar como injertos dentro del uso humano para servirnos también como órganos que nos van a ayudar a suplir y a tratar de limitar las enfermedades humanas, ¿no? El padecimiento humano como tal. Entonces tiene muchísimo enfoque. Como digo, pues no vamos a terminar nunca de mejorar un animal genéticamente como tal, porque no trabajamos únicamente con una característica, sino con todas las características que se nos puede ocurrir. Muchas gracias, doctor. Nayeli Paredes dice, buenas tardes, excelente exposición y bien encaminada a casi lo que usted estaba respondiendo referente a enfermedades. Dice que ¿qué enfermedades se pueden encontrar en bovinos por medio de detectores genéticos? Bueno, justamente lo que les comentaba, ¿no? En la actualidad tenemos los toros de Immunity Plus, los catálogos proveedores de genética. En la actualidad ya nos ofrecen, ya hace más de 2 años, ellos ya disponen de los Immunity Plus. Y son toros que a través de la selección genética, a través de la manipulación genética, son toros que ya vienen inmunizados para mastitis, para pododermatitis y también para brucela. Por lo tanto, se sigue trabajando en ello. Y en la actualidad, por ejemplo, vamos trabajando con mucho más enfoque, por ejemplo, en el padecimiento de la hipocalcemia, en el padecimiento de lo que tiene que ver con procesos sépticos, la septicemia. Buscamos ya no vacunas para los animales, ya no buscamos antibióticos para los animales, sino buscamos animales mucho más resistentes. Y ahí quiero también, aparte de ello, respondo a la pregunta, es interesante también mantener nuestros recursos genéticos. Y es algo que siempre hago mucho hincapié dentro de las conferencias cuando hablo precisamente de genes. Nosotros tenemos una riqueza zoogenética dentro de nuestro país. Por ejemplo, nuestras vaquitas criollas, nuestros toros criollos del cerro, criollo ecuatoriano como tal, tienen muchísimas características de interés productivo que en otros países de pronto no lo tenemos. Y nosotros acá prácticamente no lo vemos. Uno de ellos, por ejemplo, en toros, nosotros buscamos una vaquita criolla. Esta vaquita criolla nos aguanta la altura hasta 3.200, 3.500 metros de altura. Son animales muy resistentes. Es un animal de tamaño pequeño, por lo tanto, cubrir su requerimiento nutricional es menos exigente que una vaca, por ejemplo, de tipo de Estados Unidos, tipo Canadá como tal, que son animales muy grandes y que su requerimiento nutricional es muy exigente como tal. Son animales que si bien producen poco, pero muestran esas características de adaptabilidad, resistencia a enfermedades como tal. Y precisamente las investigaciones de Europa, de Estados Unidos, nos están regresando a ver por ese tipo de animales que tenemos y que hay que mantenerlos. Muchos en la actualidad, pues, se ha perdido muchísimos recursos genéticos precisamente por eso, por tratar de mejorar características productivas y nos olvidamos de destacar las características que nuestros animalitos criollos, nuestros recursos zoogenéticos propios del Ecuador tienen y que son muy importantes. Muchas gracias, doctor. Melanie Rivas pregunta, además de los marcadores microsatélites y SNPs, ¿qué otros marcadores existen? Bueno, como dije anteriormente, tenemos también los marcadores de tipo bioquímicos. ¿Por qué no se utilizan mucho los marcadores bioquímicos? Porque cuando existe una mutación a nivel genómico, la enzima que secreta, al final del día lo que se hace dentro del intercambio de la información genética, puede producir una enzima que nos va a dar la especificidad dentro de la molécula o de la célula para que produzca su función. Es por eso que si existe una mutación, la estructura bioquímica cambia completamente y se produce una nueva enzima o una nueva proteína. Por lo tanto, este tipo de marcadores cada vez se utilizan menos. Tenemos los marcadores tipo ARLFP, LFP, que son basados en enzimas de restricción, es decir, en la enzima que produce al momento de combinarse una secuencia genética. Siempre que se combina una secuencia genética, una base nitrogenada contra base nitrogenada, ¿qué es lo que van a producir? A través del ARN mensajero, mitocondrial y de transferencia van a producir, al fin del día producen un aminoácido que es el responsable de una proteína.
¿vale? Por lo tanto, estas enzimas de restricción lo que se basan precisamente es en eso, en el tipo de enzima que producen al momento de que se confluyen las bases nitrogenadas. Pero tiene el mismo principio del anterior que, dije, que lo mencioné, que cuando existe una mutación, ¿qué es lo que pasa? Cambia completamente la enzima, cambia la proteína, por lo tanto, son marcadores que no tienen mucha afinidad dentro de lo que tiene que ver con el mantenerse de generación en generación y que nos dé mayor información de la relación entre el marcador y la característica de interés productivo. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una última pregunta de las que nos han llegado. En honor al tiempo, está presente nuestro siguiente ponente. Vamos a consultarle. Abel pregunta. Buenas tardes, doctor. Muy buena exposición. Mi pregunta es, ¿por qué es importante el uso de marcadores moleculares en la mejora animal? Bueno, sin duda, ¿no? En la actualidad, bueno, como les comenté al principio de la charla, el, antes nosotros, por ejemplo, y eso es lo que siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? En clases, antes los programas de mejora genética se basaban en, en buscar lo que a mí me parece más bonito y empezaba con lo más bonito y no salía lo más bonito como tal. El, después evolucionamos un poquito más, que eran los marcadores morfológicos que les decía. Por ejemplo, yo veía que el toro del vecino daba unas bonitas crías y yo cogía ese toro y lo utilizaba. Esos son los marcadores morfológicos. Sin embargo, evolucionamos un poquito más y llegamos a los marcadores tipo cuantitativos, es decir, basados en lo que tiene que ver la información de la producción. Por ejemplo, cuántos litros de leche me produce, cuántos kilos de carne me produce, cuántos kilos de huevo me produce, en fin. Es decir, ya nos fuimos un poquito más arriba basado en lo que es la información cuantitativa. Y es por eso que existen programas de mejora genética basados en la información cuantitativa, netamente a través de cálculo. Sin embargo, a través de los años 2000, 2001, cuando se logró ya completar el proyecto HapMap, que es el proyecto del Human Project, como también se le conoce, en el cual se logró disponer toda la información del genoma completo de las diferentes especies, en el caso de los humanos como tal. De ahí se empezó a disponer de la información completa de todo el genoma de las diferentes especies. Después fue el equino, después fue el bovino, vino el cerdo también. Y en la actualidad, pues tenemos toda la información genética de todas las especies de animales. Por lo tanto, tenemos información mucho más exacta de cómo se expresan los genes y cómo vamos a observar nosotros dentro del fenotipo. ¿Sí? No solo nos sirve para programas de mejora genética, para producción como tal. Algo importante, por ejemplo, la pandemia que estamos atravesando, precisamente, ¿cuál es la prueba específica para poder determinar si tienes COVID o no tienes COVID? Es el PCR. ¿Por qué? Porque este nos ayuda a tener una exploración completa del genoma de la especie. Es por eso que nos ayuda a determinar si en realidad es COVID o si en realidad es una gripe estacional, es una neumonía común, en fin. Porque esto nos permite especificidad, nos permite tener una afiliación como tal al tener la información completa del genoma de la especie. Por lo tanto, somos mucho más exactos dentro de los programas de mejora genética, somos mucho más exactos al momento de estudiar una enfermedad de origen congénito, nos permite mucha más información, nos ayuda a tener información de consecuencias a futuras, por eso que podemos también predecir que en este caso de las especies, cómo podemos utilizarlos y podemos manipular genéticamente, en fin. Lamentablemente tenemos mucha interposición de los criterios animalistas, religiosos, culturales como tal, que no permiten en realidad pues una manipulación completa del genoma. Se permite sí con fines netamente investigativos y pues esperemos que esto vaya un poquito más evolucionando. Recordemos que hay países, en el caso de nuestro país, del Ecuador, prohibido utilizar animales transgénicos para el consumo como tal. Pues depende de la legislación de cada país, ¿no? Pero hay otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, en los países de la Unión Europea, países asiáticos, China y todos ellos, pues que han abierto un poquito más los campos de investigación y todo ello y nos permite en realidad utilizar, ir investigando, porque al fin del día lo que se trata es todo esto es de investigación, ¿no? Para poder tener resultados mucho más exactos e información mucho más confiable. Muchas gracias, estimado doctor. Ha sido un gusto escucharlo. Vamos a darle paso a nuestra presentadora. Ya lo tenemos a nuestro siguiente ponente. Muchas gracias. Muy amable su presentación. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, damos paso a nuestro siguiente ponente, al doctor Miguel Alejandro de León de Regil, de la Universidad San Carlos de Guatemala. Bienvenido, doctor. El cual es médico veterinario y autor en revistas de alta relevancia y alto impacto. Nos va a exponer sobre manejo de puentes óseos en perros con paresia, usando medicina regenerativa. El tiempo es Gracias. suyo, doctor. Gracias, muy buenas tardes. Les saludamos aquí desde la ciudad de Panajachel, Sololá. Estoy en un lugar paradisíaco, vamos a hacer unas fotos acá y quiero agradecer la oportunidad por permitir llegar hacia ustedes. Ya el año pasado tuve la oportunidad de poder compartir un poquito de lo que hacemos en Guatemala actualmente, específicamente con el doctor Oscar Guadarrama, un gran amigo y mentor en lo que es la medicina regenerativa. No sé si todos me escuchan bien por ahí, si todos estamos bien, voy a revisar el chat. Sí, doctor, perfectamente. Sí, se escucha escuchamos. perfecto. Perfecto. Ok, quiero solicitar tal vez al final de la presentación, ya sé que esto es de vía virtual, pero de una forma podamos encender las cámaras y vamos a hacer una foto rápida para poderle demostrar al mundo de que hay buenos veterinarios y que la intención mía principalmente es poder cambiar la forma de pensar. Voy a compartir mi pantalla. Ok, exponentes en perros. Yo le puse que ya no tenemos que usar esteroides. Doctores, es muy común este tipo de afecciones en medicina veterinaria. No necesitamos ser ortopedistas para poder diferenciar que un perro tiene un problema en la espalda. Los problemas en la espalda son sin números y podría tardarme más de 2 horas platicando solo de un tipo de problema. Pero realmente ese es a dónde vamos a estar orientados la medicina veterinaria. Hacia dónde vamos a ir guiados. En 45 minutos tengo que cambiar su forma de pensar. Quiero que ustedes analicen algo de forma distinta. La medicina veterinaria es una medicina que es redonda, hacia todos lados puede ir. Y hay ciertas cosas que debemos y no debemos de hacer. Los que estuvieron el año pasado conmigo tuvieron la oportunidad de ver muchos casos clínicos en el bioinjerto de tilapia. La intención mía primero es darle gracias a Dios, al universo entero y a la Universidad Estatal de Bolívar por esta invitación. Realmente llegar a más colegas que quieran interesarse por este tipo de medicina es muy importante. Actualmente soy catedrático de posgrado de la Universidad de San Carlos. Tengo a cargo la parte de medicina interna y dentro del pensum de estudios ya estamos metiendo lo que es la medicina regenerativa. Considerarnos como la primera universidad a nivel latinoamericano que lo va a tener como parte de su actualización veterinaria. Y estamos luchando de buena forma para que la licenciatura ya se tome la medicina regenerativa. ¿Por qué razón? Porque para allá vamos. La medicina regenerativa, ayer el doctor Oscar Guadarrama les platicó de unos casos maravillosos que nos compartimos y que créame, doctores y estudiantes e investigadores, es algo que va a estar cambiando. No, yo no estoy de acuerdo en la medicina que cura todo, en la medicina que, bueno, se usa para todo. Pero realmente la medicina regenerativa está revolucionando en el sentido de que podemos nosotros, de cierta forma, arreglar completamente la estructura molecular de un órgano y a la vez repararlo. He visto reparaciones del 60 hasta el 100%. Y eso es lo que les vengo a demostrar a todos acá. Se mira bien mi pantalla, ¿verdad? ¿Todo se mira bien? ¿Sí? ¿Logran ver los tubitos? Sí, doctor, Ay, se ve perfecto, muy bien. gracias. Adelante. Gracias. Les pido disculpas por la contraluz, pero es el lugar donde más tenemos mejor internet, acá cerca de la antena. Estamos en el Hospital de la Costa, entonces hay un poquito de luz acá ahora. Actualmente soy el director del Hospital Veterinario Somascota. Estamos cumpliendo 15 años en Panajachel y 10 años en Quetzaltenango, que son una ciudad turística y la segunda ciudad más importante del país. Con orgullo, debo de decirles, de que esto es un proyecto que inició bajo un sueño, que más adelante se los voy a mencionar, y que muchos de nuestros colaboradores están conectados acá ahorita, nuestros médicos,
y que quiero darles las gracias porque ellos quisieron un sueño, un proyecto de una sociedad, pero ¿qué tiene que ver esto con la medicina regenerativa? So, Mascota es un hospital que quisimos empezar a cambiar ciertas mentalidades, principalmente yo como director, a que no todos esteroides, ningún perro se va al cielo sin ivermectina y esteroides. Y no estoy diciendo que sea malo, sino que estoy diciendo de que la medicina está cambiando. Debemos entender que los perros tienen una evolución. Nuestra carga en miliamperes, en humano estamos hablando de 3.000 miliamperes para que cada célula se pueda comunicar, interconectar y poder tener la capacidad de contraer nuestras manos, abrir nuestra boca, poder respirar, pero en los perros es 6.000 hasta 10.000 miliamperes y eso hace de que tengan una evolución más rápida y por eso que el paciente fallece. La columna vertebral de los perros, como en cualquier mamífero, cumple funciones principales, tanto de protección neuromedular, como composiciones óseas que nos van a hacer que tengamos una estructura que proteja y que contenga y que soporte al perro, ¿ya? No me voy a dedicar mucho a la fisiología porque es algo que están viendo ahorita los de pregrado y los doctores de posgrado, pues ya lo tendríamos que mejorar. Pero ¿por qué me voy a salchicha? Es una de mis razas favoritas, el Dachshund, que es un perro de origen alemán, que es, vamos a hablar de la zootecnia del perro. Pero realmente a mí esa raza me cambió la vida, lo van a ver más adelante. Es un perro que fue manipulado para que tuviera esa estatura y poder usarlo para cazar tejones. Pero entre las cosas negativas, como todo en la vida hay cosas positivas y negativas, la carga de la columna vertebral es mucha, ¿sí? Igual las nuevas formas, las nuevas razas, todos los bulldog francés, bulldog inglés, el Boston Terrier, hace que tengan una columna muchísimo más corta. Perros acondroplásicos que hacen de que su estructura de la columna vertebral tengan esa forma de moverse hacia los lados, formas poco anatómicas o anatómicas que permiten tener esa estrechez que a nosotros nos parece precioso, pero son realmente perros que sufren, ¿sí? La capacidad muscular del perro es mucha, es amplia. Músculos que son extensivos, músculos que tienen una capacidad volumétrica de proteger al cuerpo. Hemos obviado de alguna forma en procesos quirúrgicos y médicos poder tener el cuidado necesario para poder diferenciar las inserciones musculares que nos van a hacer llegar a hacer una mejor medicina. Ultrasonido, radiografías o tomografías axiales complementan en que tengamos la certeza de que se pueda utilizar con buena forma si conocemos la anatomía del perro. Pero realmente cuando existe un daño, doctores, cuando hay un daño en la columna vertebral, las fibras musculares se sacrifican antes que la columna, antes de llegar la conexión entre cartílagos, antes de llegar esa parte donde conecta la columna vertebral o las vértebras se conectan una hacia otra, sufren un daño traumatológico porque realmente sucede el daño. Les hago la pregunta. ¿Realmente la espondilosis la podemos diferenciar como una patología anexa, una patología inducida, una patología congénita? Y ahorita le voy a dar el primer tip de la noche. Todos los perros que de la tarde, todos los perros que hayan tenido problemas de la columna vertebral, en un 90% aparecen por hernias no diagnosticadas. La espondilosis lo debemos conocer como esos puentes óseos que juntan las vértebras, unen las vértebras con deposiciones de calcio que no son anatómicamente deseables. Pero, ¿realmente la produce el cuerpo o es inducida? Realmente nosotros como veterinarios cometemos el error de no tener un diagnóstico adecuado y que el paciente genere espondilosis. ¿Ya? ¿Cuántos problemas hemos entendido como cojeras, problemas como dificultades para poder pararse en diferentes razas y realmente no lo es? Realmente es un problema de la columna vertebral, pero nos han metido en la cabeza de que para ser en la columna vertebral tienes que tener y ser un ortopedista y tienes que tener un expertise diferente y créanme, doctores,
que es una de las enfermedades más fáciles de diagnosticar, pero más difícil de manejar. Porque yo no sé cómo están ustedes en Ecuador, pero aquí en Guatemala hay 3 médicos que se dedican a operar espalda, o 2, me atrevería a decir, y que pues en sus redes sociales, que no estoy diciendo que están mal, muestran su trabajo y pues muestran lo positivo, pero realmente a veces no funciona. La medicina regenerativa ha tratado de venir y la han pensado como que si nosotros que nos dedicamos a esto nos disfrazamos de chamanes y estamos invocando a ciertos dioses por todos lados para decir que funciona, y realmente tiene una base biológica que ayer el doctor Guadarrama se las dio de forma excepcional. Existen nosotros en la parte de la medicina veterinaria que nosotros tenemos que tener el cuidado y el expertise en diagnosticar. ¿Qué quiero decir? Que es nuestra obligación estar preparados para enfrentar enfermedades que podamos manejar. Hay cosas que no debemos de hacerlo, hay cosas que su servidor, por ejemplo, creo que hay una, si me pueden, hay que estar levantando la mano, no sé por qué. Hay cosas que realmente, doctores, no debemos de meternos. Su servidor específicamente, yo miro muy poco lo que es el ojo y muy poco me pongo a hacer cosas que no debería hacer con el ojo. Porque realmente no es algo que a mí me apasione, es algo que sí hay con frecuencia, pero realmente, doctores, ¿valdrá la pena hacer algo que no sepamos? Nuestro pecado es que si miramos ciertas casuísticas de raza, no estudiemos esas enfermedades. Eso es el llamado de atención que debo de hacerles. En nuestro país son estas razas muy comunes: pastor alemán, Bassenhound, Dachshund, Beagle, Shih Tzu, Cocker Spaniel, Caniche o French Poodle, como le conocen normalmente. Y doctores, todos estos pacientes van a sufrir en un momento de problemas de espalda. Como le digo, está subdiagnosticado las hernias. Esta plática no es de hernias, pero debemos de entender que es el origen primario. Entonces la podemos inducir porque no tenemos un diagnóstico adecuado. Y ese poco expertise o ese descuido médico va a hacer que al final nuestro paciente sufra. Y eso es lo que yo quiero dejarles bien en claro. Sobre ningún motivo un paciente debe de tener dolor. Nunca. Los perros no tienen. Su servidor padecía, porque ya no padezco, a Dios gracias y a la ciencia, de que tenía un problema de deshidratación de la columna vertebral, ¿verdad? El cazador salió cazado. Y usé la medicina regenerativa con un médico, ¿verdad? Médico ético, usaron células madre, que vamos a platicar un poco esta vez. Y aparte de poder lograr un rejuvenecimiento, aparte de lograr que una restablecer, me quitaron el dolor, pero médicos anteriores, cuando uno es veterinario, tiene la idea como que se sepa un poco de medicina humana. Y yo trato de decir, no, para eso ellos estudiaron. Y créanme, doctores, que me mandaban acetaminofén, me mandaban diclofenaco por un problema de lumbalgia fuerte y severo. El tramador se volvió mi mejor amigo en algún momento con los gabapentinoides, y al parte de que me quitaban el dolor, tenían efectos secundarios como mal humor. De por sí mi carácter no es el mejor, pero con eso se exacerbaba peor. Realmente, doctores, ¿conocen ustedes sus razas? Estudiantes a que se van a dedicar a especies menores van a tener la casuística en las clínicas que van a trabajar o dirigir, y tienen que tener en consideración lo que van a ver. Porque si ustedes no van a ver, lo que va a suceder es que van a encontrar problemas como estos. Y van a decir, ¿qué carajos es esto? ¿Sí? Tengo la bendición que me consultan muchos colegas. Si me pueden minimizar tal vez para que no se logra ver toda la pantalla. De que me consultan varios colegas referente a problemas radiológicos, exámenes de sangre, y a veces pues nos mandan esto focalizado. La espondilosis no tiene una electividad, ¿sí? No tiene algo como para decirnos salen un tanto porcentaje en tal área, o miren, un 50% son lumbares, o de 10 casos,
pacientes geriátricos van a sufrir de problemas de espondilosis. Cuando iniciaba la plática mostraba las fotos de los perritos bulldog, bulldog inglés y todos sus derivados hasta el bulldog francés. Estos perros pueden desarrollar espondilosis a muy temprana edad. Y son perros que nos van detectando que son como perros que tienen cojeras, perros que tienen dificultad para incorporarse. Y la tecnología ha funcionado actualmente porque debemos de solicitarle a nuestros clientes, no solo por problemas óseos, sino problemas generales, que nos tomen videos. En el hospital les digo, cuando tomen para los reportes o reportarle al cliente, no le manden fotos, porque realmente una foto no nos va a decir mucho más que un video. Entonces, les dejo el segundo tip de la noche, de la tarde. Pidan que siempre documenten. Es una forma, ahora estas mini computadoras que se le llaman teléfonos, que según los últimos estudios lo consultamos cada 15 minutos, provocándonos una adicción hacia el teléfono muy semejante a la heroína. Que puedan tener la capacidad del propietario o tutor de poder tomar un video, de poder especificar qué es lo que ellos están viendo. Porque en la semiología de un caso clínico, y aquí voy a romper otro paradigma, lo que le dice el propietario en un 90% puede ser erróneo. Los signos clínicos que el paciente les vayan a enfocar a ustedes para poder comprenderlo van a hacer la diferencia en la medicina, porque es donde va a estar su diagnóstico. La escuela nos enseña las enfermedades que encajamos a los perros. Y realmente el perro padece una enfermedad la cual tiene que desarrollarse y nosotros como veterinarios tenemos el expertise para componerlos, para comprenderlos. Pero realmente comprendemos cómo son las lesiones. Realmente comprendemos cómo las motoneuronas van a actuar en procesos de compresiones medulares, porque la espondilosis ya es el daño final, sea primaria, sea severa o leve, va a ser el daño final de un proceso neurológico que pueda producirse a raíz de un trauma o heredado o de un proceso de hereditario en raza. Cuando nosotros encontramos un animal rígido, nosotros tenemos que basarnos que la lesión va a ser a nivel cerebral. ¿Por qué se los menciono? Porque a veces nos toca a nosotros en el hospital recibir órdenes de otros colegas y yo siempre hago la salvedad, ¿qué quieres ver? Yo respeto la decisión del colega de mandarme una toma, la cual radiológica, la cual la vamos a respetar y la vamos a hacer. Pero realmente, ¿qué quieres ver? Porque a veces nos llega a la consulta animales rígidos y pensamos realmente que es un daño neuromotor, cuando puede ser un daño parasitario, una meningitis, daños inflamatorios en un proceso bacteriano severos también. Cuando nosotros encontramos a un paciente totalmente rígido de las cuatro patas, pensemos primero en cerebro. Pero nos ha pasado que existen pacientes con flacidez en los miembros anteriores y posteriores, son perros que están literalmente aguaditos. Y hablamos que la motoneurona cervical, se encuentra acá, es la que está traumatizada o dañada. ¿Para qué nos va a servir esto, doctores? Porque realmente nuestra orden radiológica o nuestro rayo va a estar empleado en que ahí pueda haber el daño. Porque si ustedes irradian a todo el perro, que es fácil de hacerlo, van a ver algo que se llaman distractores clínicos, algo que les va a decir esto es, pero realmente no lo es. Entonces es muy interesante y muy bonito que ustedes tengan los movimientos de tocar al paciente sobre la columna vertebral e indicar a dónde va a estar dirigido el golpe. Y aquí les voy a dar el cuarto tip de la noche, de la tarde. Doctores, cuando hay una lesión en la columna vertebral, donde el paciente no sienta, en el cuello es muy difícil que vayan a sentir, acá no siente el paciente cuando tenemos movimientos de pellizcar, pero desde la parte de las escápulas hacia la cola, al momento que nosotros presionamos con las manos o con pinzas, donde deja de hacer ese movimiento de la piel hacia atrás que le duele, la lesión es
2 vértebras arriba. Ejemplo, ustedes van acá, van pellizcando toda la columna vertebral y aquí el paciente no siente nada, no siente nada. Y usted dice, aquí es la lesión y realmente no es así. Nosotros pellizcamos acá y aquí el paciente siente la lesión es 2 vértebras arriba. ¿Cómo quiero mostrárselos? Si nosotros tenemos en la médula espinal, que es la parte de acá, y sobre la lumbar 1, nosotros pescamos, la lesión va a ser sobre las últimas 2 torácicas. Igual forma, si la lesión es sobre la torácica 1 y 2, la sensibilidad va a tener a partir de las 5 y las 6. Entonces su rayo va a estar dirigido acá. Sí, ¿por qué? Porque el cerebro piensa de esa forma. Al recibir un estímulo nervioso, el cerebro descarga 6.000 miliamperes para llegar a ese pellizco y hacer que la piel se retraiga. Esto es en cuestión de segundos. Entonces, si tenemos un proceso donde hay un golpe o un daño, cualquiera que fuese, el cerebro envía la orden a nivel de la médula espinal y va a hacer que haya el movimiento. Y esto nos va a indicar que la lesión es 2 vértebras arriba. Y eso va a hacer que ustedes tengan un mejor expertise clínico. Sí, esa es la idea. Pero realmente, aparte de hablar un poquito de fisiología y no entretenerme en esto porque el tiempo apremia, les quiero presentar el siguiente caso. Este es un perro salchicha de 6 años de edad, Datsun, de 6 años de edad, el cual de un momento a otro, el paciente está así. Se arrastra, no siente nada, se resbala. Es un paciente que está súper bien cuidado. Es un paciente que come, toma agua, defeca y orina por vaciamiento. Ok. Doctores, y respóndanme ustedes en el chat. ¿Qué hacen de primero? Seamos sinceros, estudiantes, ¿qué piensan que harían de primero? A ver, un moderador que me haga favor de leer. Vamos a ver si puedo leerlos. Dentro de las Un respuestas examen se neurológico. empieza con el examen neurológico, el examen físico, nos comenta otro participante. Pues realmente vamos a hacer el examen físico. ¿Qué vamos a buscar? Una tomografía. Si tienen la accesibilidad de hacer una tomografía, realmente de la columna vertebral sería ideal, pero aquí en Guatemala estamos hablando de una tomografía que está rodeando los, ¿qué? Sí, $500 más o menos. No, una radiografía. Sí, claro, eso no vamos a la radiografía. Y es así como la escuela nos enseña. ¡Pum! Irradiémoslo. Irradiémoslo. Vamos a irradiar la radiografía, vamos a agarrar al perrito y le vamos a hacer una radiografía en general. ¿Realmente ese es el paso necesario? A eso vamos a cambiar el día de hoy. No nos preocupamos porque el paciente le pueda doler. No nos preocupamos porque el paciente pueda estar en un cuadro de deshidratación. O no nos preocupamos porque el paciente pueda desarrollar úlceras en las piernas por tener así. No nos preocupamos porque el paciente está en un lugar cómodo para no lastimarse. No nos preocupamos y dejamos la temperatura corporal y la regulación de la temperatura externa como un bienestar. Nos dedicamos a decir, tome radiografía y el dolor. ¿Realmente manejamos el dolor del paciente? O porque el perro se mueve, creen que no le duela. O porque el perro mueva la cola o nos mire de una diferente forma o no demuestre porque desarrollamos o creemos que el dolor está muy conjeturado o muy contextualizado con llanto, con gritos. Sí, claro, la estabilización del paciente es uno de las
razones principales porque vamos a estar acá. Voy a regresar yo no sé por qué, ¿cómo se llama? Zoom no ha desarrollado el hecho de tener un chat a la par. Ok, sigamos. Realmente, doctores, hicimos la radiología y empezamos a ver abruptamente de que aquí no había ninguna lesión. Y decimos, pues no hay una lesión evidente como un trauma. Y sin querer, porque la radiografía está subexpuesta, encontramos esto. Que son los benditos puentes óseos. A diferentes clasificaciones y diferentes grados. Pues efectivamente hay un puente óseo que nos hace ver que el paciente tiene una lesión y que les pregunto, ¿qué hacen normalmente cuando encuentran esta lesión? A ver, un valiente, una valienta, pues, aquí, no hay aquí hay dos tipos de veterinarios, el que se equivoca y el que se va a equivocar. ¿Qué hacemos cuando tenemos una lesión de estas? ¿Cuál es su criterio, doctores? A ver, hay un moderador que me pueda hacer el favor de leer el chat porque si no me saca la presentación. ¿Qué hacemos? Porque si usted lo va a remitir, pregunte qué le pasó al perro y qué usaron para aprender. ¿Sí? ¿Qué creen? ¿Qué usan, doctores? Como primera respuesta compartida por los participantes, dice referir al traumatólogo. Pues claro, eso es fácil, pero Pero realmente otro, damos el seguimiento. pero tal vez otro puede ser manejo del dolor. Claro, ¿cómo manejamos el dolor? Sigue leyendo. ¿Solo? Eh, Referir tal vez, otros mencionan terapia física, terapia neural para manejo del dolor. En caso de un dolor sería agudo, manejarlo por medio de hospitalización con infusiones continuas, Muy o bien, doctor, y vamos bien. si se requiere un manejo de algo crónico, podría ser mediante AINES, opioides, o pues dependiendo del tipo de analgésico que se tenga a disponibilidad, y dependiendo si existiría, por así decirlo, una compresión medular, tal vez considerar una intervención quirúrgica. Realmente todas las respuestas tendrían una ponderación valorable y buena. No estoy diciendo que están mal, pero podríamos mejorar. ¿Cómo abordamos al paciente? El orden es el que tiene que cambiar y la forma en que tiene que cambiar. Les doy una guía básica para el manejo del dolor. Primero, clasifiquemos el dolor. O sea, no supongamos que al paciente le duela. Clasifiquen el dolor. Lógicamente, este paciente necesita un manejo hospitalario porque puede provocar un daño más severo. Entonces, tengamos una vía permeable para poder acceder al paciente de forma rápida y concisa. Nosotros en el hospital tenemos como regla que todo paciente que queda hospitalizado, sea de día o de 24 horas, debe tener un angiocat puesto. Si no necesita hidratación, porque el paciente debe tener una vía permeable. El manejo del dolor, nuevamente, importante. Si te dedicamos a la medicina regenerativa, los analgésicos no esteroidales y los esteroides como antiinflamatorios, no como analgésicos, porque no son analgésicos, no se pueden usar. ¿Sí? Porque no podemos usar medicina regenerativa cuando tenemos esos dos elementos. Manejo de la temperatura exterior. Nadie me habló de exámenes complementarios. Hay que tener exámenes complementarios del paciente. Ya con esto, una toma radiológica, un diagnóstico y una toma de decisiones finales. Cuando hablamos de la escala del dolor, clasifiquemos la escala de Glasgow. No me voy a retener acá, pero es importante que empecemos a utilizar la escala de Glasgow para el dolor, porque hay dos escalas para el dolor y para trauma. En el caso para el dolor, para poder clasificar una simple búsqueda en Google, van a encontrar un montón de formatos. Esa es una guía, ¿verdad? Normalmente pues ya
de tanto que lo haces, se te va quedando, se te va quedando, se te va quedando. Pero miramos cómo el paciente está relajado, si se está lamiendo el área de afectar, si el paciente está tenso, si el paciente muestra rigidez o cuando toca su miembro retrae. Y va sumando de esto este es un como cuestionario, digámoslo así, que aquí a la par tiene los números. Entonces va subrayando y va sumando y va sumando y va sumando, va sumando y haces una constante. Cuando es arriba de 5, consideras que el paciente necesita manejo del dolor. La posición de las orejas, la mirada de luna, el hecho que esté temblando, va a hacer que tengamos una clasificación. Y esto se suma, porque esto es un cuestionario que lo pueden descargar, lo suman y si tienes más de 5, porque esto llega hasta 28, ya debes de considerar el manejo del dolor. O sea, aunque el paciente no esté evitando que asociemos esto para que ya debe de tener el manejo para el dolor. Esto ha cambiado las inyecciones de bolos de un solo analgésico o de analgesia combinada. Debe ser utilizado únicamente para el manejo transitorio, que se deben a la casa y continúen con el tratamiento oral. Actualmente la medicina ha cambiado. Tenemos bombas como fentanilo, ketamina, lidocaína, desdetomidina, lidocaína, ketamina, morfina, ketamina, lidocaína. En suelo de Harman, que es la que deben ser de usar, ya la solución salina se va a utilizar únicamente para la hidratación de tejido óseo, lavados abdominales o reconstitución de medicamentos. Ya en el hospital deben de manejar la analgesia continua. Entonces debemos de tener cuidado en que tengamos una bomba de infusión o un microgotero y que confundamos eso con la hidratación del paciente. Esto es totalmente distinto. Aquí les tengo un video de la forma en que en el hospital pues manejamos esta es una condición de lidocaína, ketamina y tramadol, ¿ya? Y un suelo Harman solo, ¿verdad? Con, pues, unido hacia la sala parta, una válvula de 3 vías, ¿ya? Una funciona como analgésico y otro funciona como hidratación. Como otro tip, normalmente la mayoría de bombas de infusiones se usan 3 ml kilo hora, ¿verdad? Se debe ir si el perro pesa 10 kilos, 5 kilos, 10 kilos, pongámosle, tienen que ir 30 ml de la solución analgésica en menos de 5 minutos para provocar una analgesia de golpe. Por eso se le llama analgesia de infusión, ¿verdad? Porque está cambiando constantemente, pero la carga inicial va a hacer que tengamos esto, ¿verdad? Es un perro que tenía mucho dolor y se dan cuenta, sus ojos están con luna, la posición de las orejas hacia atrás. Son posiciones que realmente nos van a indicar como un proceso doloso. Importante los exámenes, acostúmbrese a hacer uroanálisis. A los estudiantes que están saliendo, que están ya en clínicas, exijan que su catedrático les explique qué es un uroanálisis. A los doctores que ya están en su práctica privada, háganlo de forma rutinaria y obligatoria. Exámenes de sangre con inteligencia hacia dónde va a estar abordado el paciente. Regresemos al caso. Pues este paciente se le diagnostican los puentes óseos y pues no le usamos AINES. Aquí los tenemos de forma prohibida porque nos retrasa. Y pues empezamos a sacar el plasma rico en plaquetas. Es un proceso muy sencillo, donde se utilizan tubos de casco azul, ¿verdad? Son tubos de 10 centímetros, sin heparina agregada. Y se utiliza 0.5 de heparina ml por 10 ml de sangre. Entonces, si centrifugamos, necesitamos más o menos el tamaño, si es chico 20, mediano 40, si es grande 60. Lo centrifugamos de 8 a 10 minutos, de 1800 a 3000 revoluciones por minuto para obtener una carga de plasma buena, la cual pues no vamos a utilizar esto completo, sino vamos a utilizar la parte que está entre el campo rojo y el restante del plasma. Ayer el doctor Guadarrama pues tuvo el expertise de enseñarles cómo hacerlo, no me detengo en eso. Y realmente empezamos a hacer un tratamiento. Aquí les tengo un video, yo les voy a explicar qué es lo que estamos haciendo en otro video, pero quiero que miren esto.
Esta es la columna vertebral. Utilizamos unas punciones paravertebrales según sea la lesión previamente marcados. Y lo primero que vamos a ingresar al paciente va a ser ozono, ¿verdad? El ozono funciona para aumentar la permeabilidad de la membrana, buen antiinflamatorio, muy buen analgésico local, ¿verdad? Luego utilizamos el plasma del paciente, ¿verdad? Más o menos colocamos de medio centímetro a 1 centímetro según la lesión donde la vamos a encontrar. El plasma ha sido activado con ozono, ¿verdad? Para que se active su capacidad regenerativa. Y después utilizamos lo que son peptonas o proteínas específicas de columna vertebral para producir la regeneración. Esto lo hacemos en diferentes puntos de la columna vertebral, logrando así que el ozono nos dé una permeabilidad para que lleguen los componentes que vamos a utilizar, la proteína, el plasma rico en plaquetas, perdón, a la lesión. Los péptidos nos van a funcionar para que son proteínas específicas de médula espinal para poder regenerar. Y lo que hace el paciente es resetear esa parte, ¿verdad? En algunos casos provoca bypass, ¿verdad? Que salte de un lado a otro, ¿verdad? Y así lo hacemos por la columna. ¿Por qué objetivo? Que este paciente, de estar así, empiece a caminar. Misiones voluntarias. Este paciente desarrolló otro problema después, pero lo interesante acá es lo que sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? O sea, hay que creer lo que se hace. A la izquierda es la radiografía de que ustedes vieron, donde están las lesiones, y a su derecha es la columna del mismo paciente completamente regenerada. Medicina a base de evidencia. O sea, realmente sí funciona. Entonces, doctores, les tengo unos casos más. Este es un perrito rescatado, ¿ya? El cual presentaba problemas al caminar, una lesión sobre las últimas torácicas, exactamente la misma y primera lumbares, ¿verdad? Paciente paciente de los miembros, no se sabe cuánto tiempo es, y luego de las 3 sesiones que tuvo, empieza a caminar. El siguiente es un video que hice específicamente para demostrar cuáles realmente las funciones que debemos de realizar. No puse campos con el objetivo de poderlo ver, aunque lo limpiamos bien en la tricotomía y utilizamos buena asepsia regional. Empecé a usar válvula de tercer vía para evitar tanto la manipulación. La aguja grande es la que tiene el ozono, la aguja que está al lado derecho hacia abajo es la que tiene la proteína, es la que tiene el plasma rico en plaquetas, y la tercera que están colocando ahorita es las peptonas específicas. Nuevamente tenemos un caso, un Sheraton evidente, un puente óseo sobre la última lumbar. Hacemos nuevamente las punciones. Un área limpia, regionalizada. Utilizamos las agujas 21 por 1,5 para vertebral. La intención de tener no sé cómo le llamarán ustedes a esto, el mismo marcador, marcaje, no sé, para diferenciar y no tocar los discos intervertebrales. Se dan cuenta que hay una estrechez ahí. Los puntos arriba son las crestas de las vértebras lumbares. Y la idea es ir sobre la cresta anterior, ¿verdad? Y colocar el orden que les digo: ozono, plasma rico en plaquetas y proteína específica. ¿Verdad? Bueno, ya para terminar, pues el paciente empieza a tener una evolución.
¿Pero a dónde vamos, doctores? ¿Hacia dónde va esto? Estoy orgulloso de mi país. Soy guatemalteco, como decimos nosotros en nuestro gentilicio chapín, pero me los conozco más, me emociono más, me excito más. Estoy muy, muy contento de que seamos los primeros a nivel de Guatemala de poder extraer células madre frescas. A eso vamos. Este es un caso de un perro husky de unos 4 años de edad, el cual pues presentaba demasiado dolor. Vamos a ver el video más adelante. Y decidimos lanzarnos con la asesoría de Oscar Guadarrama, que ojalá que me esté viendo, porque aparte que hicimos una amistad, hicimos compartir casos y empezarnos a animar a hacer algo mejor. Entonces, estamos extrayendo células madre del mismo perro autólogas, las cuales pues llevan procesos mucho más extensos para lograr su esterilidad y restablecer esto. Esta es la lesión que tiene el paciente. Este es un paciente que gritaba en general, gritaba mucho y pues ahí les tengo los videos. Para que logren escuchar. No es un husky siendo husky, ¿verdad? Es un husky que tiene dolor, que es el dolor que quisiéramos que evidenciara todo, ¿no? Una excitación, una hipersensibilidad, dolor al tocarlo. Iniciamos su primera terapia de origen en células madre. Es hacia donde vamos. Y este es el husky la semana anterior. Ya es un perro que se moviliza sin dolor. Husky. Camina. Husky. Ya juega con otros perros, ya no los evita. Doctores, no les debe de doler. Deben de ser éticos. No experimenten. Manejen el dolor. Por favor, que sea lo principal. Desde una diarrea, un problema de piel, duele. ¿Sí? En diferente grado. Respáldense con estudios científicos. Inicien una investigación, pero respaldada bajo un estudio científico. Documenten todo. Les va a servir, doctores. Este es el lugar donde vivo, su casa. Tenemos el lado más lindo del mundo. Todo el mundo decimos lo mismo de nuestro país. La decisión por qué quiere ser veterinario empezó acá. Este es su servidor. Este es Miguel de León Regil a la edad de 3 años, 4 años y medio. Y la que miran acá atrás es mi perrita. ¿Ya? Que miran acá atrás, ella es Reina, es una perrita que mi mamá me la dio cuando, bueno, ella estaba cuando yo nací, pero des en cuenta cómo está atenta a lo mío, está atento a lo que yo estoy haciendo. Las mascotas ya dejaron de ser el perro guardián, sino ser parte de nuestra familia y su fin zootécnico, tanto de protegernos, de estar atentos. Pero estoy muy agradecido con mi familia por haberme inculcado ser veterinario. Me obligaron a ser veterinario sin ser obligado. Fue algo así como que cada día estaba más convencido de lo que estudié. Y realmente la Reina me cambió la vida y agradezco a mi mamá, a mi familia, porque aquí empezó mi sueño. Y ahora tengo una gran familia nueva, que es el hospital. Pasamos más de 7 horas al día juntos. Este es el gran equipo de Somascota. Este es el equipo que se ha formado por años y que estoy muy agradecido con Dios y la vida por tener a cada persona que está acá. Así que también es un agradecimiento a ellos y a la universidad para poder decirles gracias por este tiempo. Y a todo mi staff, gracias por soportar tantas cosas y revolucionar la medicina veterinaria. Esto es todo por mi parte. Realmente les dejo mi contacto ahí está mi contacto directo. Va a ser un gusto poder atender. La intención no ser envidioso, sino demostrar las cosas. Entonces, todavía cumplí, me tracé 3 minutos más, pero tenemos preguntas, si quieren saber algo más. Soy todo ellos. Doctor, muchísimas gracias.
compartirnos con sus conocimientos, compartirnos sus conocimientos y también con mucha alegría, haciendo énfasis a la profesión, a la linda profesión que tenemos. Somos veterinarios apasionados por nuestra carrera en las diferentes líneas donde estamos, apasionados definitivamente por esta profesión tan bonita, tan maravillosa. Tenemos muchas preguntas, doctor, de diferentes lados nos han llegado diferentes Claro. preguntas. Vamos a responder todo. Y si quieres, Frank, si no las respondo todas, me las pasas y yo te las mando ahí también para no sé qué en el aire que no dé tiempo. ¿Te parece? Perfecto, perfecto, doctor. Perfecto. Antes de eso, el doctor Franco Cordero nos está indicando que está tratando de armar un taller para diciembre. El taller que también le habíamos mencionado ayer al doctor Oscar. Entonces, para que esperemos, podamos vernos en diciembre y se pueda realizar el taller acá en la Universidad Estatal de Bolivia. Perfecto, perfecto, claro, va a ser un placer estar por allá. Doctor, tenemos las preguntas, vamos a hacerle algunas de ellas y después las demás les enviar al chat para que usted nos ayude respondiendo. Tenemos aquí algunas, dice, si se utiliza, a ver, Julio nos dice, ¿hay algún riesgo de cáncer a partir de, a lo mejor, de los procesos de reconstitución celular, algún proceso que a lo mejor ustedes anormal hayan visto en estas técnicas? Lo que pasa es de que estamos transpolarizando las células madres, es lo que tal vez el doctor está relacionando, en humanos, de forma personal, porque a mí lo usaron, vienen con estudios de procesos de factores oncológicos. Por lo mismo es que nosotros en el hospital decidimos utilizar células del mismo paciente, ¿verdad? De la médula ósea obtenemos las células madre. El doctor, sí, efectivamente en humanos se han visto, antes se miraban casos cuando no habían factores oncológicos o factores, se me va el nombre del examen ahorita, pero me va a recordar, tumorales, factores tumorales, para decir que las células están bien. Esto es diferente, nunca utilizo medicina regenerativa en paciente oncológico, jamás, jamás. Entonces no tengo eso. Cuando son células madres, saco autólogas para evitar ese problema. Tenemos otra pregunta referente a las proteínas. ¿Qué tipo de proteínas utilizan para combinarlas con el plasma? Y además, ok, las proteínas plasmáticas, las proteínas específicas son proteínas de origen caimán, cocodrilo y lagarto. O sea, ambos conocemos, todos conocemos como veterinarios que tienen un poder regenerativo. Entonces, utilizan la división de célula para obtener proteína, en la cual es específica. Ejemplo, hay proteínas de ojo, hay proteínas del sistema nervioso central, hay proteínas del páncreas, hay proteínas articulares. Entonces, lo que hacen es que esos animales, bajo técnicas de reproducción, lo van a obtener celularmente la proteína para que llegue al sitio de lesión y logre regenerar. De anguila también. Muchísimas gracias, doctor. Paula Sandoval nos pregunta, ¿para una hernia discal se puede utilizar el mismo procedimiento? Sí, eso es lo que utilizamos normalmente. A veces las hernias únicamente con el ozono se eliminan. En humanos van a encontrar mucha información que es usar C, porque pues en humanos es más fácil tocar la médula espinal. Las proteínas, antes que se me vaya, las comercializan como productos estéticos, no médicos. Porque el doctor Oscar decía ayer, hay un poquito de recelo ahí de que podamos utilizar esto para hacer humanos eternos, ¿verdad? De por sí, mi perrita desarrolló un panus en los ojos, utilizamos plasma con plaquetas y utilizamos células y la verdad que fue bastante bien, lo revirtió. Muchísimas gracias, doctor. Vinicio Maya nos pregunta, bueno, dice primero, buenas tardes, doctor, muy buena exposición, muy interesante. Si un canino tiene anomalías en el corazón y desgaste en las cervicales, dice, tiene rigidez a nivel del cuello y la columna está arqueada, está caminando normal en el día, ¿cuáles serían las recomendaciones en este caso? Pues primero lo que lo va a matar, manejas el corazón, ¿verdad? Porque puedes hacer una buena medicina regenerativa, pero la vas a entregar en una caja diciéndole, no, primero manejas el corazón. Exámenes complementarios, por supuesto que sí, para un buen diagnóstico, no soy cardiólogo, pero pues manejar por ahí, medicina interna, lo que es todo el proceso de los PAC cardiológicos, ya que estés estabilizado, diferenciar tu diagnóstico y si es un paciente activo para la medicina regenerativa, se hace. Las sedaciones, hay muchísimas sedaciones que puede usar el paciente cardiópata, no hay ningún problema en utilizarlo. Me imagino que secundariamente va a tener una mejoría en el gasto cardíaco. Muchas gracias, doctor. Cristina Toapanta dice, increíble trabajo. Muchas gracias, doctor, por compartir tan valiosa información. Felicidades. Excelente presentación. Paula dice, excelente labor, misión y mensaje, doctor. Felicidades. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, a ver,
Qué excelencia con la que nos enseñó todo, doctor. Felicitaciones. Qué orgullo saber que ama su carrera y su patria. Excelente, doctor. ¿Qué más nos dicen por acá? También buenas tardes, doctor. Muchas gracias por sus enseñanzas. Nos deja un buen aprendizaje, una estupenda presentación. Es increíble, doctor, todos los mensajes que nos están llegando de felicitaciones a su trabajo, a su amor a la profesión. Un ejemplo a seguir, nos dice Lisbeth, un ejemplo a seguir. Vamos a, de igual manera tenemos muchas felicitaciones, doctor. No, Vamos a hacerle, no te- sí, vamos a hacerle una No, pregunta. gracias, en serio, gracias. Daniel Romero pregunta, ¿la utilidad de las células madre considera usted que es la mejor técnica médica, tanto para humanos como para animales?